diversidad de la iglesia. Parte 1. Unidad y la diversidad de la iglesia. Inmediatamente yo vi este tema, recuerdo de un líder que tenía un programa y estaba diciendo él había sido católico, se hizo pastor y luego regresó otra vez a la iglesia católica y decía él, yo regresé justamente cuando vio este capítulo y estos versos que vamos a estudiar ahora en la unidad y diversidad. Dice que cuando él oyó la palabra que Señor, así como tú y yo somos uno, que la iglesia sea uno. Ay, dije, y yo caí que la única iglesia que es una y no está dividida es la iglesia católica. Llegó a la conclusión. Me puse a reír un poco yo y vamos a explicar un poco de esto. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ministre, nos guíe a toda verdad y tengamos un poco de paciencia. Ojalá Dios me use como un instrumento, porque estos temas son difíciles y dentro de la iglesia tenemos diversidad. Vamos a comenzar por eso y este es el problema. Dentro de la iglesia tenemos una diversidad grande. Tenemos una diversidad primero en edades: niños, jóvenes, adultos, ancianos. Y eso es una diversidad. Y cuando uno da un tema, yo soy maestro de carrera, y en la didáctica y en la pedagogía y andragogía, tendría que decir, porque la pedagogía es para enseñar a los niños, andragogía es para enseñar a los adultos. Entonces, uno, no sé, mi Señor, como era el Señor, era maestro de maestros y podía enseñarle tanto a niños, jóvenes y adultos y ancianos, y con el poder del Espíritu Santo. Pero para nosotros como humanos es difícil. En la congregación existen jóvenes que están pensando en los partidos de fútbol, existen señoras que están pensando en el almuerzo, existen caballeros que están pensando en cualquier otra cosa, y entonces hay una diversidad en edades, y desarrollar una enseñanza igual para todos es difícil, Bueno, pero eso sería en cuanto a lo que son las edades. Pero hay una diversidad no solo en edades, sino también una diversidad en la madurez espiritual. Por eso este tema, pedimos que el Espíritu Santo nos guíe toda la verdad y tengamos paciencia y nos abra nuestra mente para que podamos entender. Vamos a ir despacio para aprovechar la enseñanza, no una carrera solo por terminar el tema. Bueno, esta parte siempre es introductoria y hemos estado viendo el fundamento de la iglesia, la persona y la obra acabada de Jesucristo. La misión de la iglesia, ir por todo el mundo para predicar el Evangelio y hacer discípulos. 3. La alimentación de la iglesia en las santas doctrinas. 4. El crecimiento de la iglesia a la manera de Dios. 5. La unidad y diversidad de la iglesia. Aquí estamos. Los que nos ven por internet, que no están acostumbrados a un culto diferente, este es un culto diferente, no vamos a hablar de dinero, no vamos a hablar de milagro, no, vamos a alimentar a la iglesia a la manera que Dios quiere, vamos a enseñar su palabra, no les vamos a hablar de alegría, ni les prometo que van a estar contentos ni riéndose, sino que vamos a estar aprendiendo la palabra de Dios. El quinto punto es la unidad y diversidad de la iglesia. Y hay una pregunta que asalta a muchas personas y dice: ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas religiones? Y hace poco le estaba dando una capacitación a unos maestros y estábamos hablando de los enfoques de las materias que ellos dan, y en estudios sociales, para el que da estudios sociales, entonces en este enfoque que él le da la materia, le decía que tenían que estudiar mucho. Porque hay gente que dice hay muchas religiones, pero realmente en el mundo solo hay 3 religiones. Pero la gente se confunde. Y luego llama religión a cada secta o a cada denominación. Le llama religión. Y eso no es religión. En todo caso, nosotros no tenemos una religión, ¿verdad? Nosotros no tenemos una religión. Nosotros predicamos el Evangelio del Señor. Amén. Y la obra, que es la iglesia en este caso. Pero no tenemos una religión, tenemos una iglesia, pero estamos bajo una denominación para identificarnos. Sí, eso sí.
y quizás vamos a ir entendiendo eso. Iglesia Bautista Emaús de Chapetique, para identificarnos geográficamente y para identificarnos en el lugar. Pero realmente deberían de tener nombres, debe de tener nombre la iglesia de Dios. Bueno, hay unos que así se llaman iglesia de Dios y buscan nombres bonitos, ¿verdad? Según ellos, según el nombre, así va a ser impactante la congregación. La congregación va a ser impactante si ahí se predica a Cristo y a Cristo crucificado. Amén. Eso es. Entonces vamos a ver qué aprendemos hoy. Literal A, la oración de Jesucristo por la unidad. Vayamos a San Juan capítulo 17, versos 20 al 26. Vamos a leer esos preciosos versos que tenemos ahí. San Juan 17, versos del 20 al 26. Este es el pasaje que impactó a este hombre, y es un pasaje impactante realmente. Es un pasaje precioso. Es la oración que el Señor hizo, pues creo que, con derecho a corrección, creo que a un día de su crucifixión, creo que estaba aquí, a un día de crucifixión. O sea que una noche antes estaba orando el Señor. ¿Y qué tenía en la mente mi Salvador? ¿Qué es lo que tenía en la mente Él? Había una obra que Él estaba haciendo, y por eso nosotros llamamos a esta la obra maestra de mi Señor Todopoderoso. Qué lindo. Es una obra. Él había hecho un trabajo, había hecho una obra para el Padre que terminaba con su crucifixión, pero Él conocía el plan y Él estaba haciendo esta obra, y Él estaba viendo a unos discípulos con todas sus divinidades, pero que iban a ser instrumentos como tú y yo, que Dios quiere usar para esa obra acabada que Él hizo. Y Él ora, y mira, pon mucha atención cómo ora nuestro Salvador aquí. Vamos a leer esto, vamos a leer del 20 al 26. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que en el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y en ellos somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que lo que has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Yo me imagino a mi Señor de rodillas o postrado haciendo esta oración. Un día antes de que lo crucificaran, Él sabía que iba a pasar la muerte. Pero ¿qué es lo que Él estaba pidiendo? ¿Y por qué estaba pidiendo? ¿Y por qué estaba pidiendo? Ya no iba a estar con sus discípulos. Qué bonito se ha de haber sentido andar abrigado por el Señor, andar caminando con Él, uno confiado en que ahí andaba el Señor de señores. Qué bonito haber sido sentarse con Él, estar con Él ahí, tranquilo, sin ninguna preocupación. Pero ahora venía una prueba que iba a ser difícil. Ahora Él ya no iba a estar con ellos, pero Él iba a dejar una obra perfecta, una obra acabada, una obra maestra, que era la iglesia en ese momento. Número 1, la primera petición de Jesucristo es por la unidad espiritual
posicional de su futura iglesia, por la unidad espiritual posicional. Verso 17, capítulo 17, verso 20. Pero no ruego solamente por estos. ¿A qué se refiere estos, hermanos? ¿A qué se refiere estos? Se refiere a los que estaban con él. Dice, pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en el futuro. Está hablando del futuro. Tú y yo estábamos ahí, hermanos. Él estaba intercediendo no solo por los discípulos que andaban con él, que se iban a convertir en apóstoles, sino que estaba orando por ti y por mí. Él estaba intercediendo también por los que han de creer. Entonces la primera petición de él es por la unidad espiritual posicional. Y veamos cómo funciona la unidad espiritual posicional. Vamos a ver esa unidad, porque vamos a hablar de la unidad y de la diversidad. Entonces, yo puedo estar unido a alguien que es diferente a mí. Pero ¿cuál es esta unidad posicional? ¿Cuál es la única condición para formar parte de la verdadera iglesia de Jesucristo, que es la que los une? Vamos, examinemos el verso 20 de San Juan 17, examinemos el verso 20. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer. Entonces, la unidad no está bajo un nombre, la unidad no está bajo una denominación, la unidad no está bajo un ecumenismo. La unidad posicional que logramos obtener es bajo creer en mí. Creer en mí. ¿Pero qué significa creer en mí? Lo que nos va a unir. Entonces todo el que crea, pero si dejemos hablar a Juan, si Juan estuviera hablando, si Juan está hablando aquí, cuando dice que el Señor dijo que estaba pidiendo por todos los que creyeran en Él, ¿a qué se estaba refiriendo Juan? Veamos cómo concebía el Señor, Juan al Señor, cómo lo concebía. Vayamos al capítulo 1 de Juan. Capítulo 1 de Juan. Capítulo 1 de Juan. Capítulo 1 de Juan. Fíjense bien, estamos hablando de la diversidad y la unidad, pero no de la unidad del ecumenismo. Cuando el Señor dice aquí que sean uno, ese sean uno viene por el creer en Él. Pero ¿qué creía Juan? ¿Cómo percibes tú al Maestro? Y Juan dice en el verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo, creemos que Cristo es Dios, nos une. Eso nos une. ¿Se dan cuenta? Viene Juan, cuando Juan está diciendo que crean en mí, estoy pidiendo por los que en el futuro van a creer en mí, para que sean uno, es decir, que tengan la misma convicción de mí. ¿Y cuál era la convicción que Juan tenía del Señor? Primero, que era Dios, que era hombre y que era Dios. Amén. Esto nos une, nos une. Todos los que crean esto son mis hermanos. Amén. Son mis hermanos todos los que crean. Pero Juan no solo creyó eso. Juan creer, ¿cómo manejaba el concepto de creer? Juan capítulo 3, vayamos a Juan 3 y veamos el 16. Y veamos el 16. ¿Qué significa para Juan creer? Qué lindo cómo el Señor estaba pidiendo y nos está uniendo por esto. Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Y quién era el Hijo unigénito de Dios? Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo era el Hijo unigénito? Gloria a Dios. Eso nos une. Que era el Hijo unigénito para que todo, y usa la palabra que está mencionando allá, que el futuro está mencionando a los que crean. Entonces cuando dice los que crean, van a unirse todos los salvos. Gloria a Dios. Todos los salvos forman la iglesia y la obra maestra del Señor. Amén.
Cuando dice allá, estoy pidiendo por los que van a creer en el futuro, entonces Juan dice, ¿pero qué es creer? Para que todo aquel que en él crea, no. ¿Qué le pasa al que cree? No se pierde. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy en la mañana tú puedes creer que Jesús, como Juan está creyendo, era el Hijo de Dios. Era Dios y era hombre. Y Él es el Salvador. Y eso nos une. Esta es la unidad supernatural que Dios estaba dando. No se pierda, dice aquí. Si no, ¿qué va a pasar? No se pierde. Y si no, ¿qué va a tener qué? Gloria a Dios. Si en esta mañana tú crees que Jesús te puede dar vida eterna por su sacrificio en la cruz, eres salvo. Eres salvo. Y esto nos une. Tendrás vida eterna. ¿Se dan cuenta cómo Juan se explica él solo, hermano? Y podemos entender a través de los pasajes. Y dice, tenga vida eterna. Entonces, no se pierde, tiene vida eterna y tiene vida eterna. Pero Juan, además dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y eso nos une. Eso hace la unidad supernatural. Estamos creyendo que Él es el que quita el pecado del mundo y no por obras. No es por obras para que nadie se gloríe, porque la gloria es de Jesús. Amén. Entonces, por lo tanto, Juan cuando dice allá, mi Señor dijo que estaba orando por lo que habrían de creer, ese concepto de creer, lo desarrolla Juan casi en todo su libro. En todo su libro. Y ese es el Evangelio, que Cristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvar a los pecadores, que fue crucificado pagando todos nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día de los muertos. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces Él nos salvó mediante ese sacrificio. Y todo el que en esta mañana crea en eso es salvo. Hermano, pero yo doy bolo, es salvo. Hermano, pero yo fumo, es salvo. Hermano, pero yo no diezmo, es salvo. Hermano, pero yo no me he bautizado, es salvo si tú lo crees. Es salvo. Y eso nos une. Une al borracho, une a la prostituta, une al político, une al bueno, une al moralista, une al niño, une al joven, une al adulto. Amén. Y este es de la unidad que estaba hablando el Señor, que seamos uno. Este es de la unidad. No importa si eres mujer, hombre, niño, adulto, comerciante, político, come cuando hay, como dicen. Lo que sea, en Jesús somos uno y pasamos a ser parte de su cuerpo. Y nos une. Ay, yo en la iglesia, tú eres parte de la congregación, eres parte del cuerpo de Cristo, y eso nos une. Qué bonito cómo nos explica Juan ese concepto de esa intercesión que estaba haciendo el Señor. Entonces, ¿cuál es la única condición para formar parte de la verdadera iglesia? Ser salvo. Amén. Haber creído en el Señor como nuestro Salvador. Y eso nos une. No pierdas de vista eso. Eso nos une. Eso nos une. No el ecumenismo. No se trata, y quiero que tengas bien claro esto. Pon mucha atención. No, pero aquí se reunieron católicos, se reunieron pentecostales, testigos de Jehová, y entonces aquí hay una unidad ecuménica, pero no es esa de lo que está hablando el Señor. Y para que veas que no es eso de lo que está hablando, si quieres volvamos al pasaje, San Juan 17, volvamos al pasaje y dejemos que la Biblia hable. San Juan 17, y estamos, verso 20. Verso 20, para aclararte que no es un ajuntamiento de sectas ni denominaciones, no es un nombre universal, no es eso lo que nos une, no es eso lo que une a la iglesia del Señor. Y leamos verso 20, pero no ruego solamente por esto, por los discípulos, por los apóstoles, sino también por los que han de
Entonces, cuando alguien no cree que Jesucristo es Dios, cuando alguien no cree que el Espíritu Santo es una persona, sino que es una fuerza activa, cuando alguien no cree que el único intercesor es Jesús, sino que María, que los santos, entonces no está unido, no es parte de la iglesia. Porque no está creyendo lo que nos une. ¿Y qué es lo que nos une? Para que todos los que crean en mí, o sea que estamos unidos solo los que creemos que Cristo es Dios, que murió por nosotros en la cruz y que nos perdonó todos nuestros pecados. Amén. No hay espacio para nadie más. Eso nos une, cualquiera que crea eso nos une. Ahora que si te pones una toallita, un manteado, lo que querrás, pero si crees esto, eres salvo. No me interesa. Hay iglesias que los une el uniforme. Bueno, ayer andábamos uniformados ahí con el hermano Luis y otros hermanos ahí, y nos preguntaron si era el uniforme de la iglesia, ¿no? Y no nos pusimos de acuerdo. Yo no sé si es el Espíritu Santo, pero a veces venimos uniformados con el pastor, a veces, y no nos hablamos en la noche, no nos hablamos en la noche. Así venimos. Entonces lo que nos une es esa fe, lo que nos une es la fe, no un nombre, no una denominación, sino esa misma fe que yo tengo. Yo recuerdo que tuve una discusión con un adventista y tenía problemas con la cuestión del infierno, tenía problemas con la cuestión del rapto, tenía problemas con el infierno, tenía problemas con... Por último, ya después de 3 horas de estar conversando, no atendía a nadie, 3 horas de estar hablando con él, le dije, ¿sabes qué? Cuando yo vi que él tenía problemas con el anticristo, ¿verdad? Tenía problemas con eso, entonces le dije, dime una cosa, ¿crees que Cristo es el Hijo de Dios? Sí. ¿Crees que hay un infierno? Sí. ¿Y crees que que no creen en Él te van al infierno? Sí. Amén, quedémonos ahí. Quedémonos ahí. Ahí quedémonos. De ahí los demás enredos, ahí ve cómo nos resuelven. Entonces, lo que nos une es nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador. Amén. Y pregúntale eso a la gente. Miren, y ustedes usan manteado. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Crees que Cristo es Hijo de Dios? ¿Sí? ¿Crees que murió por nosotros? ¿Sí? ¿Crees que nos perdonó nuestros pecados? Sí, amén, quedémonos ahí. Que vos andás con zapatones, que andás zapatos de otro color, que no importa cómo andes. No nos interesa eso. ¿Estuvo Jesucristo rogando por ti en esa noche? Sí, amén. Amén. Estuvo rogando por nosotros. ¿Cuáles serían los medios que Cristo usaría para edificar su futura iglesia? ¿Cuáles serían esos medios? ¿Cuáles serían esos medios, hermano? ¿En qué iba a edificar Él la futura iglesia? ¿En qué? Con los apóstoles. Los apóstoles serían el medio por lo que Él iba a edificar la iglesia en un futuro. ¿Por qué cosa estaba rogando Jesucristo aquí en el 17:21? Vamos a ver. 17:21, leamos el 21. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Veamos esto. La pregunta es, ¿por qué cosa estaba rogando Jesucristo aquí? Por la unidad de nosotros. ¿Por qué cosa no estaba rogando Jesucristo en su oración? ¿Por qué cosa no estaba rogando? Por las divisiones. Él no estaba rogando por las divisiones. Miren el verso 21 que dice aquí. Él no estaba rogando porque ecuménicamente los hermanos. Hoy, miren, la política y la religión son cosas casi iguales. Hace poco, y con todo respeto lo voy a decir, porque hay gente recalcitrante tanto como políticos como religiosos, pero voy a decirles, hoy está de moda que los papas visitan la mezquita y después de que visitan la mezquita, visitan el muro de los lamentos, el muro de los lamentos, o sea, queriendo denotar una unidad ecuménica. No es eso lo que el Señor estaba diciendo aquí. Porque el Papa no cree igual que los musulmanes.
y los musulmanes no creen igual que los judíos. Entonces aquí no hay una unidad ecuménica. Que yo me junte o me siente con usted no significa que pensemos lo mismo. Pero según estos versos, y subraya tu Biblia, en el verso 20, lo que nos iba a unir es los que crean en mí. ¿Creen los musulmanes que Cristo es el Mesías? No lo creen. ¿Cree el Papa que Cristo es el único mediador y el único intercesor? No. Cree que es uno, pero no el único. Porque tienen otros. ¿Creen los judíos que Cristo era el Mesías? No. Entonces, ¿puede haber una unidad ecuménica ahí? No. Esto es lo que nos estaba diciendo el Señor. El Señor lo que nos estaba diciendo que nos iba a unir es nuestra fe en Cristo. Amén. Eso nos iba a unir. Pero yo puedo tolerar y sentarme con un judío y con un musulmán. Claro que sí. Pero no significa que tengamos unidad. Yo me puedo sentar con un testigo de Jehová, pero no significa que tengamos unidad. Aunque déjame aclararte esto, como se lo aclaré a los maestros en esta conferencia. Se lo aclaré a los maestros. Solo hay 3 religiones en el mundo que estamos diciendo. Está el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. En el cristianismo están testigos de Jehová, mormones, asambleas, santos de los... Ahí hay una rueda de bicicleta con un montón de aristas, de rayos, ahí que creen en una unidad ecuménica. Porque los testigos de Jehová creen en Yahvé, en Cristo y en el Espíritu Santo, pero no de la misma manera. Los mormones creen en esta Trinidad, sí. Los asambleas, sí. Los santos del último día, sí. Cualquier otra que esté bajo el cristianismo están ahí. Pero los santos de los últimos días y no creen. ¿Cuál es el centro? Bueno, y por eso se llama cristianismo. ¿Cuál es el centro del cristianismo? Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que digan los testigos que son cristianos cuando dicen que es Yahvé? Los santos de los últimos días no le dan la fuerza a Dios. Los católicos no le dan la única intercesión y como Salvador a Jesús, sino que hay otros intercesores. María, por ejemplo, por el que no me entiende y que estoy hablando, María y una gama de santos, un equipo de santos, ¿verdad? Una réplica de lo que era la religión helénica, en donde había dioses del trueno, dioses de la lluvia, entonces hay una iglesia que tiene un santo para los motoristas, un santo para los novios, un santo para de todo, hermano. ¿Qué tenés? Dolor de cabeza, záncara, no, bueno, hay uno para la cabeza, hay uno para los pilotos, bueno, con que decían que había uno para los marihuaneros. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nos estaba diciendo el Señor, no que fuéramos uno de esa manera, sino unos en la fe, es lo que estaba diciendo. Pregunta, ¿cuáles serían los propósitos, resultados prácticos deseados en la petición de nuestro Señor? Y tenemos el verso 21, parte B, y el 23. Veamos el 23 y el 21, la última parte. Verso 21, para que todos sean uno como tú en el Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno. Y este yo, ¿quién es este yo mencionado aquí? ¿Quién es este yo? Es Cristo. Para que yo, dice aquí, les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esta unidad que el Señor está diciendo aquí, y que cuál es el propósito al final, para que nosotros seamos, es la gloria, es para que nosotros seamos glorificados, aleluya. Y vamos a ser glorificados, ¿eh? Vamos a ser glorificados, nos va a glorificar el Señor, el que comenzó la buena obra en nosotros, Él también la perfeccionará. Y nosotros entendemos 3 tiempos de salvación, y el último tiempo de la salvación es la glorificación.
Nosotros seremos glorificados. ¿Y quién nos va a glorificar? Cristo nos va a glorificar. Es Él que nos va a glorificar. Entonces, la unidad que nosotros tenemos, la unidad, hermanos, es en relación. La unidad que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado a todos, es en relación con Dios. Ellos eran uno en relación, como tú y yo, y ellos, y nosotros seamos uno en relación, pero somos diversos en función. La función del Espíritu Santo no es la función de Jesucristo, y la función de Jesucristo no es la función de Yahvé. Y yo veo el plan de Dios, veo a Dios, veo al Mesías, y veo al Espíritu Santo llegando el día de Pentecostés, amén. Y cada uno haciendo una obra, al terminar con la obra perfecta que sería la iglesia. Pero veo en acción al Padre diciendo: he ahí mi Hijo, en quien tengo complacencia. Y veo a un Cristo diciendo: no los dejaré huérfanos, les enviaré con una función determinada, y recibiréis. O sea, venía con una función determinada. Y Él venía ¿a qué? A pagar nuestros pecados, a morir en la cruz. Gloria a Dios. Esto nos une, amén. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. El que no crea esto, entonces no está unido a nosotros. No importa el nombre, sino la fe que nosotros tenemos. Así como nosotros somos uno, el deseo de Dios es que fuéramos uno en Él posicionalmente, y es que Él hizo una obra para todos. ¿Para todos quiénes? Aquellos que quieran creer. Está disponible la salvación. Para todo el que quiera creer está disponible la salvación. Somos uno bajo el regazo de Él. Somos uno. No hay otra manera. Y es lo que Él estaba presentando acá. 2. La segunda petición de Jesucristo es por la glorificación de su futura iglesia en el cielo. Veamos el 24 y el 26. 24 y 26. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, gloria a Dios, aleluya. Yo no sé si tú te has imaginado el cielo o el paraíso, o como le quieras llamar, porque hay gente que se detiene en nombre. Yo no sé, hermano, si tú tienes idea de cómo es eso. Pablo había ido, pero Pablo no pudo revelarnos esto. ¿Por qué no pudo Pablo revelarnos esto? Porque lo que ya hay, no hay aquí. ¿Y qué nombre le podía dar, hermano? Recuerdo una vez un catedrático dándonos las imposibilidades de explicar cosas. Decía: un esquimal jamás ha visto una cebra. Jamás ha visto una cebra. ¿Cómo explicarle a un esquimal cómo era una cebra? Hoy tenemos los teléfonos y todo eso, pero cuando no había eso y tú ibas y le decías: bueno, ¿tú conoces la cebra? No tengo ni idea. Ni idea. Bueno, y el otro trató de explicarlo: bueno, una cebra es un caballo en pijama. Bueno, imagínate un caballo con pijama y eso es una cebra. Entonces, pero Pablo ni siquiera en ese asomo nos pudo decir: ¿saben qué? Yo vi cosas inefables, cosas que yo no les puedo contar, porque ¿cómo te las cuento que no hay en la tierra? No hay. Alguien me puede decir que es una arepa, yo no sé qué es una arepa, pero cuando me dicen que es como una pupuda, ok, yo ya le agarro, ¿no? Le agarro, ya sé que es una pupuda, pero porque tengo una idea de algo. Pero Pablo dice: de lo que hay allá, no hay ni idea aquí en la tierra. Pero mi Padre aquí dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo esté. Hermano, y el Padre oye al Hijo. El Padre oye al Hijo. Amén. ¿Hubo alguna petición que Dios no le complaciera a su Hijo? ¿Hubo alguna petición que Dios no le complaciera a su Hijo? No. Aleluya. Entonces esto es tan cierto que vamos a estar con Él. Amén. Amén. Porque Él está diciendo: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén.
Y alguien dice, usted está loco, ¿quién les ha dicho que van a ir al cielo? Nadie. ¿Quién nos está diciendo que vamos a ir al cielo? El Cristo. ¿Y el Cristo sabía lo que decía, hermano? Sabía lo que decía. Yo no voy a ir un bobo y un necio, no lo voy a oír. Y si le da problema en la palabra cielo, pues paraíso. Y si le da problema la palabra paraíso, pues no importa. Lo que importa es que yo voy a estar donde Él está. Amén. Aleluya. Aleluya. Ni sé cuál es el nombre porque no sé cómo es. Lo que sé es que es bello. Es precioso el lugar donde está. Imagínate si hizo esta tierra. Y cuando viajamos con mi esposa y dice mi esposa, a mí me gusta la tierra, no quisiera irme. No es que sea carnal ni terrenal, pero es bonito, dice, aquí están bonitas las flores, dice, qué bonito el cielo, y cuando amanece, y la naturaleza. No es broma, cuando Dios lo hizo, te digo, y Dios vio que era bueno, hermano, era bueno. Y como si fuera poco, y nos ama tanto Dios que nos hizo para que no viviéramos tan felices, para que viviéramos felices, nos hizo la mujer. Y no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando hizo la mujer, dijo, era buena, dijo que era buena, no, le voy a hacer una ayuda idónea, porque le dijo, ¿verdad? Le voy a hacer una ayuda idónea. Y Dios, todo lo que hizo fue bello. Ahora, multiplica, no te puedo decir ni por cuántas veces el paraíso es más bello que esto. El lugar donde Dios vive es más bello que eso. Y mira lo que mi Señor estaba diciendo en su oración. Padre, aquellos que me han dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean, aleluya, para que vean mi gloria. Me han visto aquí en Arapo, me han visto sufriendo, pero mis hijos me van a ver en gloria. Amén. Me van a ver quién soy, me van a ver poderoso, me van a ver con toda la honra, con todo el honor y con toda la gloria que yo merezco. Amén. Mis hijos lo van a ver. Lo van a ver. Eso es lo que mi Señor estaba diciendo acá. Entonces, la segunda petición es, primero, que estuviéramos unidos. Segundo, estaba pidiendo que el Padre nos glorificara, que nos diera ese cuerpo que Él nos va a dar al final. ¿Cómo son descritos los creyentes aquí? En el 24, ¿cómo son descritos, hermano? ¿Cómo son descritos? Veamos el 24. Padre, aquellos que me has dado son como un regalo. Los creyentes son como un regalo para Dios. Yo ese verso que me impactó cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador, ¿y quién puede ser un pecador? Un asesino, un marihuano, un borracho, puede ser lo que sea. Pero cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. Aleluya, hay fiesta en el cielo. Qué amor nos tiene el Señor. Qué amor nos tiene el Señor. A veces nosotros nos despreciamos o despreciamos a otras personas, pero para el Señor somos su creación, somos de gran valor. Y cuando Él dice cómo son descritos los creyentes, mira, Padre, aquellos que me has, ¿qué dice? Dado, son como un regalo. Tú eres un regalo para Cristo, amén. Y los que en esta mañana crean en Él, que es su único y suficiente Salvador, son un regalo para Dios. Y habrá fiesta en el cielo si alguien se convierte hoy. Solo tienes que creerlo y habrá fiesta en el cielo. Qué precioso nos ve el Señor. No como nos ve la gente, Él nos ve diferente. Y si yo dejara de ver este mundo y pusiera mi mirada en el cielo o en el lugar donde Él está, quizás no me angustiaría tanto. Pero como tenemos la vista en la tierra y no en la venida de Él, entonces pasamos angustiados. Pero nosotros somos como un regalo. Y aquí dice lo que me ha dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes. Entonces Jesucristo era hombre, pero también era Dios. Estaba antes de la fundación del mundo. Estaba antes de la fundación del mundo. Hay gente que le es difícil creer esto, pero Juan lo explica claramente. En el principio era el verbo, ya lo leí. Y aquí Juan lo está ratificando, que Cristo era amado antes de la fundación del mundo. Aleluya, por eso. ¿Qué está pidiendo Jesús? ¿Qué está pidiendo por nosotros?
la glorificación en el 24. Está pidiendo que estemos con el Padre, ¿verdad? Que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Y por qué? Por el amor. El amor. El amor, hermanos, es el fundamento del cristianismo. Y es por eso que nosotros estamos llamados a perdonar y amar. Y de eso es lo que estaba hablando el Señor aquí. ¿Cuál es el propósito práctico de ellos? ¿Cuál es el propósito práctico de nuestra glorificación? Pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, para que aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. La promesa de estar con Él, la promesa de la vida eterna de la que Pablo habla. De tal manera amó Dios, perdón, la que Juan habla, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, tenga vida. Entonces aquí está pidiendo el Señor, intercediendo, que nosotros seamos glorificados, porque no podemos presentarnos al Señor con estos cuerpos. Los cuerpos que nos vamos a presentar es con cuerpos glorificados, con ausencia de pecados. Es una función práctica para nosotros, hermanos. ¿Cuál hermosa doctrina de la palabra de Dios está siendo dada por esto? ¿Cuál es la doctrina de la que nos une? ¿Cuál es la doctrina, hermano? La gracia, el amor. ¿Quién dijo? Juan dijo también, Dios es amor. No es la ley. Aquí nos iba a unir el amor. La doctrina de la gracia. ¿Y cuál es la doctrina de la gracia? Que nosotros somos salvos, ¿por qué? Por la bondad de Dios, no por nuestras obras. Que nosotros no nos podemos glorificar en nuestras obras. Y con mi esposa hablábamos hoy en la mañana qué difícil es a la gente entender. Y le digo yo, la gente a veces le gusta discutir. Y le digo yo, porque hay mucha gente que cree en las obras y la gracia. Es decir, entiende las dos cosas, gracia y obra, pero no entiende el orden. Y entonces le digo, mira, expliquémosle a la gente más sencillo. ¿Sabes qué? Yo creo igual que ti, pero al revés. ¿Cómo así? Pasar los bueyes adelante y la carreta atrás, no al revés. Porque vos tenés la carreta adelante y los bueyes atrás. Entonces, primero, soy salvo por gracia para hacer las obras. Y no hago las obras, ¿verdad? Para obtener la salvación. Entonces, creemos igual, lo único que al revés, tú has puesto los bueyes atrás y yo lo llevo adelante. Eso es lo único, porque mucha gente entiende eso y tal vez lo entiende mejor de esa forma. B. La respuesta a la petición de la unidad de Cristo. Número 1. Doctrinalmente, los medios sobrenaturales por los cuales los creyentes llegan a ser miembros de la Iglesia de Cristo es por la obra bautizadora del Espíritu Santo. ¿Cómo llega a ser miembro? Esta iglesia, nuestra iglesia tuvo muchos cambios. Nosotros estábamos un poco perdidos. Y éramos como todas las iglesias. Estábamos basados en una estructura legal, ¿verdad? Y teníamos un protocolo legal. Inclusive para entrar a la iglesia era como entrar a un club. Había requisitos que había que cumplir. Pero acá dice, doctrinalmente, los medios sobrenaturales para los cuales los creyentes llegan a ser miembros de la iglesia. Ustedes pueden ser miembros de esta iglesia ¿cuándo? Les dicen en cualquier iglesia. ¿Lo dejan entrar en cualquier iglesia para ser miembro de usted así fácilmente? Pero es más fácil entrar a la iglesia verdadera del Señor que entrar a una secta, a una denominación en la tierra. Repito, es más fácil entrar a la iglesia verdadera del Señor que entrar a una denominación o a una iglesia terrenal. Vemos a un pastor ahí, ¿verdad? Pastor, yo quiero ser miembro. Ya recibiste 3 meses, ya te bautizaste, ya recibiste doctrina. No, mira la forma de vestir y empieza un montón de requisitos. Y hay unos hermanitos tan ignorantes que entre más turbio es el pastor y más reglas les pone, más les llega.
aquí está bueno. Aquí está bueno. Sin embargo, ¿cómo entramos a la iglesia del Señor? ¿Cómo entramos a la iglesia del Señor? ¿Cuándo nace la iglesia? ¿Cuándo nace la iglesia? ¿Cuándo nace la iglesia verdadera? En Pentecostés. En Pentecostés, hermanos, no debemos de dudar esto porque hay algunos que no creen que nació en Pentecostés. Creen que la iglesia nació con Pablo o después de Pablo. Pero la iglesia nació en Pentecostés. Porque en Pentecostés recibieron el poder del Espíritu Santo y a partir de ahí comenzaron muchas acciones que solo dentro de la iglesia se pueden hacer. Pero ¿cómo se llega a Pentecostés? O después de Pentecostés, ¿quiénes pasaban a ser miembros de la iglesia? Ya me imagino a Pedro. ¿Cuántos creyeron? 5,000. Andaba a comprarte unos 10 libros de actas para poner la membresía de esta iglesia. ¿Estaba preocupado Pedro por eso cuando predicó? No. Solo dice allí que se salvaron. ¿Cuántos dicen? En el primer sermón que Pedro hizo, ¿cuántos se salvaron ahí? Yo no sé si con derecho a corrección si son 5,000 o los 3,000. 3,000 primero. Hermano, secretario de la congregación bautista, pase a anotar estos 3,000. Anotar los 3,000 ahí. Porque si no están anotados, no son miembros. No. Cuando Pedro predicó no estaba preocupado ni en la personería jurídica de la iglesia, no estaba preocupado cómo se vestía, no estaba preocupado en nada de eso. ¿Cuál fue el único requisito para formar parte de la iglesia? Que creyeron al mensaje. ¿Amén? ¿Y cuál era el mensaje? El evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nosotros. ¿Amén? Eso lo unió. Ay, hermanito, me van a sacar de la iglesia. Ay, hermanito, con tal que no lo saquen de la iglesia de Cristo, la verdadera, hermano. Pero hay hermanos que andan allí queriendo meterse en iglesias donde no lo han llamado y lo tratan mal. Hay unas iglesias que hasta 1 año los castigan. Estás castigado. Estás disciplinado. ¿Y quién es el maestro de maestros de nosotros, hermano? ¿Quién es? Puso en disciplina a Cristo alguno. Vamos a llevarle al pastor a esta mujer que la llamo en pleno pecado. Y se la vamos a ir a tirar, hermano Jorge. A ver si esta iglesia es verdadera. Porque en la iglesia de nosotros, una peperecha no cabe. Solo las asolapadas. No puede, bueno, porque a esta se lo vieron. Y me traiga para acá. Y entonces, porque esta no puede ser miembro. Y mi maestro, que es el maestro de maestros, cuando le tiraron a esa mujer, ¿era mentira que estaba en pecado? No, era verdad. Porque algunos solo sospechan. Yo digo que la hermana Gloria se ha echado. Yo digo que la hermana... ¿Pero usted la vio? No, yo calculo. No, hay hermanos que así le llegan a andar a ver. O cuando lo ven en Facebook, ¿verdad? También. Pero bueno, hermano, entrar a la iglesia verdadera de Cristo basta con creer con que Cristo es mi Salvador, amén. Pero hay iglesias que están viendo el pecado y no a Cristo, perdonador de pecado, amén. Y entonces esta mujer creen que uno de las asambleas de Dios la permitiera ser miembro de la iglesia. ¿Creen que uno de los testigos de Jehová la hubiera dejado entrar? Si lleva Cristo y la Mire, si esta mujer la llevamos a unas 10 iglesias de aquí, no la recibe. Pero en la Bautista de Maús la hubiéramos recibido. Amén. Todavía no duda uno. Sí, la recibimos. Sí, la recibimos, hermano. Estaba religioso. Sí. Vete y no peques. Punto. Punto, hermano. Reconcíliate. Y reconcíliate no quiere decir eso que te caíste. No, reconcilia la comunión, porque la salvación siempre la tienes. Deja ese pecado, hermano. Yo voy a orar por ti, abandona. Levántate y adelante. Ay, la hermana tal, yo no sé cómo el pastor la debería de sacar. Deberíamos de sacar a alguien nosotros, hermano. ¿Por qué podríamos sacar a alguien? ¿O por qué las iglesias sacan a alguien de su iglesia? Bueno, voy a hacer otra pregunta. ¿Y Jesús podría sacar a alguien de su iglesia? No.
No. El que es salvo ya está parte dentro de la familia. Bueno, nadie lo puede arrebatar. Nadie lo puede arrebatar de su mano. Pero los pastores sí pueden. Porque los pastores lo sacan de la iglesia. Hay pastores que sacan de la iglesia a los miembros. Pero Jesús no saca a nadie. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Si les prohíbe que les hablen también. Y no me les hablan, más de un año no me les hablan, es pecador del mundo. ¿Verdad? Incircunciso. Y él es circunciso. ¿Cuánto? Un año, ya me faltan 30 días. Ya cuando los 30 días ya va de saco otra vez. Ya está. ¡Qué cabeza! Esto entre hombres, pero Cristo, ¿qué dirá de esto? Te estoy poniendo el caso extremo. No estoy diciendo que debemos de vivir en el pecado. Para nada. Para nada. Los creyentes no deben de vivir en pecado. ¿Verdad? Debemos de ser santos porque Él es santo. Amén. Y algunos hermanitos pues ya comenzaron a santificarse. Otros no han comenzado nadita. Algunos ya cambiaron de forma de hablar. Algunos ya cambiaron. Y va porque el Espíritu Santo los va cambiando. Aquí no está el pastor preocupado por cambiar. Pero formar parte de la iglesia de Dios basta con el día que yo creo en Él, porque ese día soy bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Cuando yo soy bautizado por el Espíritu Santo, vas a ser parte de la familia de Dios y vas a ser parte de la iglesia universal de Dios. No de una denominación, sino de la iglesia. No de una religión, sino de la iglesia. ¿Qué requisito pide el Señor para entrar a su comunión? ¿Qué requisito pide? Pero ¿qué requisitos nos pide la iglesia para ser miembros de una iglesia? Vaya a Estados Unidos o vaya aquí y esté llegando a una iglesia. Bueno, y él llegando lo has descachado. Y como aquí somos imitadores, hermano, algunas iglesias van, aquí viene, bueno, hermano Jonathan, usted tiene un proyecto, hermano Jonathan. ¿De cuánto es el proyecto? El diezmo le cae de tanto, hermano, aquí lo voy a anotar. ¿Cuándo le van a pagar el chequecito? Aquí está, ¿verdad? Ya del proyecto anterior no me dio, hermano, aquí está. Aquí lo vamos a sacar, aquí debe, hermano Jonathan. Hermano Abraham, usted aquí, no, hermano Abraham, 3 proyectos me debe aquí. No, hombre, ya lleva como $2,000 aquí que no ha dado, ¿verdad? Usted anda en la mototaxi, le pagan tanto diario, al mes tanto, el diezmo es tanto. No, hermano, lo vamos a sacar de la membresía, usted está atrasadito. ¿Verdad? Nada que ver, hermano, para venir a ser salvo y la iglesia del Señor basta con ser bautizado por el Espíritu Santo. Amén. Y creer, nadie, no tenés que pagar, no tenés que hacer nada de eso. Ahora el poder del Espíritu Santo te va a regenerar y vamos a empezar a ser diferentes. Gloria a Dios. Yo cuando veo su bondad y su amor, esta es la obra maestra del Señor, salvarnos a través de la congregación. Mi hijo allá en Estados Unidos estaba sirviendo ya dentro de la iglesia y cuando pasaron como 2 meses o 3 meses le dijo al pastor que se iba a solicitar la membresía y ya estaba sirviendo. ¿Verdad? Que es una cuestión muy negativa en el sentido de que si ya estaba dentro de la iglesia, ¿cómo se debería considerar a usted? Como miembro, que estaba sirviéndole al Señor. Pero después había que hacer una solicitud legal, por escrito, solicitar la membresía. ¿Verdad que es contradictorio? Y esta iglesia, cuando dije, hermanos, y bueno, el tiempo casi ya se nos terminó, pero vamos a ir aprendiendo. Ayer estábamos reunidos con pastores y estudiantes del seminario, y yo quise intervenir diciendo porque muchos pastores llevan preguntas de cuestiones legalistas, llevan preguntas de cuestiones legalistas. Hicieron una pregunta por ahí, por ejemplo, una mujer que no está casada puede tomar la Santa Cena. Y ya viene el giro. Dice, pero nadie pregunta qué dice el Señor. ¿Qué dice el Señor de esto? La iglesia donde tú vas, yo no sé, los que nos ven por internet, yo no sé si esta iglesia es legalista, pero yo te estoy hablando de la verdadera iglesia, la del Señor.
Y el único requisito para entrar es haber sido bautizado por el Espíritu Santo. Y yo fui bautizado por el Espíritu Santo cuando creí en el Señor. Amén. Al creer en el Señor vas a ser parte de la iglesia universal del Señor. Ahora, la iglesia local debería de aprender esto. Y nosotros fuimos cambiando y vamos a ir aprendiendo en este tema, porque estamos hablando de la iglesia, la obra maestra del Señor, de la verdadera iglesia. La verdadera iglesia tiene un presidente. La verdadera iglesia del Señor tiene un presidente. No tiene un presidente. Escrituralmente, ¿qué debe de tener la iglesia del Señor? Porque algunos pastores dicen que es Pedro el presidente. Y el tesorero Judas y el secretario Juan. Pero el Señor nos habló de presbíteros, nos habló de obispos, que son supervisores, y nos habló de ancianos, y nos habló de diáconos. Esa es la estructura. Por eso, iglesia, debemos de poner atención e ir aprendiendo cómo está constituida la verdadera iglesia. No estoy hablando de la personería jurídica, sino que estoy hablando de cómo Dios la ha constituido. Es lo que vamos a estar aprendiendo. Ahora, ¿cuándo sucede que tú entraste? Yo no sé. Y quiero terminar diciendo, yo no sé si tú ya eres parte de la iglesia universal del Señor. No lo sé. Pero sí sé cómo puedes ser parte. Sí sé cómo dice la Escritura para que tú seas parte de la iglesia universal. ¿Y cómo debe de ser? Por la obra bautizadora del Espíritu Santo. Y tú me dices, hermano, ¿y cuándo recibo el bautismo del Espíritu Santo? ¿Después de creer o antes de creer? En el momento que yo creo, soy bautizado por el Espíritu Santo y paso a ser parte de esta obra maestra, paso a ser parte de la iglesia verdadera del Señor. Si en esta mañana tú no lo has sido, y si no sabes cómo hacerlo, te digo, solo tienes que creer que Cristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo a morir en la cruz por tus pecados, que ya están pagados todos tus pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que está a la diestra de Dios Padre. Si tú crees que el Señor es tu único Salvador, has sido salvo hoy y has sido parte de la iglesia. Termino con dos preguntas. ¿Ha sucedido esto a todos los creyentes? Sí. Cuando digo ha sucedido a todos los creyentes, la palabra creyente encierra que han creído, y como han creído, han tenido algo. Ahora yo no sé, incrédulo. No sé eso. ¿Cuándo debe suceder esto para que sea una realidad en todos los creyentes? En el momento en que han creído. Vamos a quedar aquí. Pero debemos de ser responsables, hermanos. Y esta enseñanza, compártela con tus hijos, con tus hijas. Compártela con los vecinos, porque no es nadie enciende una luz para taparla, sino para eso. Yo no sé si tienes familiares engañados en distintas denominaciones y yendo a una iglesia de hombres y a una secta, pero no a la iglesia universal del Señor. La iglesia universal del Señor está hecha por salvos. Y así es que la pregunta es, ¿eres tú salvo? Y termino con eso. Oremos. Padre Todopoderoso y Eterno,